Con ese delgado papel de diagnóstico en la mano, me quedé en la entrada del hospital, con ganas de llamar a Simon. Abrí la agenda de mi teléfono, la abrí y la cerré. Él me llamó primero. Su voz era tan baja y fría como siempre, pero al decir mi nombre se suavizó un poco. Nina, tengo algo que hacer esta noche, no estaré en casa para cenar y puede que llegue tarde. Deberías acostarte temprano. Todas las palabras se me atascaron en la garganta. Como siempre sonó la señal de ocupado, pero mantuve el teléfono pegado a la oreja. Simon y yo llevamos 4 años casados. Y me gusta desde hace casi 10. Tuve suerte. La familia de Simon quería que se casara pronto, así que iba a citas a ciegas por todas partes. Me conoció por casualidad, tenía buen aspecto y acordamos casarnos de inmediato. Simon necesitaba una esposa, y yo era la persona perfecta. Era frío por naturaleza, poco hablador, nunca mostraba sus emociones y siempre inexpresivo. Me aferré a este bloque de hielo durante 2 años, y finalmente el hielo y la nieve se derritieron. Empezamos a ser como una pareja normal, y nuestra vida poco a poco se convirtió en lo que siempre había soñado. Pero ahora, este hermoso sueño que no ha durado mucho está a punto de romperse. Justo hoy, el médico me dijo que me diagnosticaron cáncer de páncreas. También sé que hoy regresa su primer amor, Sofía. Así que me colgó apresuradamente para ir a ver a la persona que tanto anhela. No había comido y lo esperé en la sala durante un buen rato. Esperé hasta que la noche se hizo más profunda, y cuando se abrió la puerta de la sala, me desperté sobresaltada de mi sueño. Simon cerró la puerta con cuidado y sus pasos se suavizaron. En cuanto se encendió la luz de la sala, nuestras miradas se cruzaron. Se quedó atónito por un momento, luego frunció el ceño ligeramente. ¿Por qué no te duermes todavía? Me quedé dormido sin querer en la sala. Lo miré y sonreí. Me desperté en cuanto oí el sonido. Simon respondió con un suave murmullo con expresión tranquila. Di un paso adelante para tomar su abrigo, el aroma a sándalo mezclado con gardenia me golpeó la nariz y me provocó náuseas. Era la fragancia favorita de Sofía. El día que me diagnosticaron una enfermedad terminal, mi esposo fue a recoger a su primer amor, que había regresado al campo. Debería haberle preguntado, pero simplemente abrí la boca y no dije nada. Fue como si nada hubiera pasado. Al día siguiente me levanté temprano y le preparé el desayuno a Simon, como siempre. Simon tiene un problema estomacal. Cuando se agrava, permanece hospitalizado medio mes, y yo estoy a su lado todo el tiempo. Los médicos y enfermeras del hospital dijeron que había encontrado una buena esposa. Simon se sentó en la cama del hospital con el rostro cansado, y su mirada se posó en mí sin el menor atisbo de emoción. Cuando solo quedamos los dos en la sala, volvió a hablar, más vale que contrates a un cuidador. Mi mano se detuvo a mitad de la peladura, y la piel de la fruta se desprendió. Pareció darse cuenta y añadió, no tienes que esforzarte tanto. Diferente. En realidad, no hay mucha diferencia. Pero creo que hacer las cosas personalmente es mejor. Por alguien a quien amas te importas más que nadie. ¿Por qué es diferente? Lo miré y sonreí, dándole una respuesta aleatoria e irrelevante, porque eres mi esposo. Su enfermedad estomacal nunca se curó del todo, y después de que le dieran de alta, siempre pensé en cuidar su estómago. Simon es un adicto al trabajo y a menudo se olvida de comer cuando está ocupado. Me levanto por la mañana para prepararle el desayuno y a veces, cuando tengo tiempo, voy a su oficina a llevarle comida. Cuando está ocupado de vez en cuando, se lo recuerdo a la hora de comer. En un abrir y cerrar de ojos, muchas cosas se convirtieron en hábitos como madrugar. Hoy Simon se levantó más temprano de lo habitual. No tuve tiempo de anudarle la corbata cuando lo vi tomar apresuradamente la lonchera de la mesa y salir corriendo. Al salir, su paso flaqueó un instante. Se giró para mirarme de pie en la sala, y una leve calidez rozó su rostro inexpresivo, como la primera luz clara después de la nieve recién caída. Me voy, Nina. Ten cuidado en la carretera. Como tantas mañanas antes. Al mediodía fui a llevarle el almuerzo a Simon, más por capricho que por otra cosa. No le dije nada a Simon. La recepcionista de la empresa me reconoció y tras un breve saludo, me dejó subir. He estado en la empresa de Simon muchas veces.
Además me presentaba con orgullo a todos: esta es mi esposa. Este título tiene un toque de encanto antiguo del siglo pasado, pero inexplicablemente evoca el cariño inquebrantable de aquellos tiempos. Creí vagamente que podríamos vivir así, juntos para siempre. Pero a la vida siempre le encanta bromear. Primero te concede un hermoso sueño, luego lo destroza. Te deja en medio de los escombros, vislumbrando su verdadero y aterrador rostro. Como ahora. Veo a mi esposo hablando con su primer amor, del que hace mucho tiempo no se había enamorado. En la mano, sostiene la lonchera que preparé para el desayuno de Simon. Sofía parecía la misma, con el mismo aspecto que en la universidad, su larga melena sobre los hombros, y cuando sonreía, parecía una gata inofensiva pero astuta. Gracias, Simon, el desayuno estuvo delicioso. Simon tomó la lonchera con gusto. Sofía quiso decir más, pero de repente su mirada se posó en mí, que estaba cerca. De repente se iluminó de sorpresa, sus ojos se curvaron como medias lunas. Nina. ¿Cuánto tiempo sin verte? Corrió hacia mí extendiendo la mano para tomarme, pero se detuvo al ver la lonchera en mi mano. ¿Viniste a traerle la comida a Simon? También le preparaste el desayuno esta mañana, ¿verdad? Lo siento, solo tenía un poco baja de azúcar, así que Simon me dejó comer. Si hubiera sabido que eras tú quien preparaba la comida de Simon, no la habría comido. Sofía me sonrió tímidamente, pero debo decir, Nina, que tus habilidades culinarias son realmente impresionantes. Claro, no hay problema. Simon tiene el estómago sensible y el paladar delicado. Mis habilidades culinarias se perfeccionaron poco a poco para él. Él lo sabe. Sonreí como ella, pero escondí la mano tras la espalda, con las uñas casi clavándose en la carne. En ese momento, además de ira, sentí de repente una profunda reticencia. El plan de venganza también empezó a tomar forma, poco a poco. Simon no haría trampas. Aunque todavía sentía pánico por la apariencia de Sofía, me esfuerzo por ser una buena esposa. Las cadenas de la moral y la responsabilidad pesarán sobre Simon. No sé quién se romperá primero al final, si él o yo. Cuando llegó a casa por la noche me trajo un regalo. El diamante rosa brillaba con fuerza bajo la luz, su exquisito diseño claramente valía una fortuna. Era hermoso. Pero no me gustó. Rara vez usaba joyas, solo cuando acompañaba a Simon a banquetes me vestía formalmente. Simon no es muy bueno con las palabras, y sabía que este regalo no era más que una disculpa y un intento de compensar lo sucedido esa mañana. Aún así sonreí y lo acepté. La expresión de Simon se suavizó un poco, aunque no estaba segura de si era porque no me importaba o porque no estaba enojada con Sofía. Tiré la caja al cajón con naturalidad y me metí en la cama, pero no pude dormirme. Cuando regresó a la habitación y se acostó a mi lado, el familiar aroma a sándalo me envolvió. El hombre me abrazó con cuidado por detrás. El calor de otra persona me presionaba a través de la fina tela. Cerré los ojos y respiré con calma. Permanecí completamente despierto hasta que la persona detrás de mí se durmió. La molestia en la parte superior del abdomen se hizo más fuerte. Abrí los ojos. La luz de la luna se filtraba por la ventana, proyectando un resplandor plateado sobre el suelo. Me quedé mirando durante mucho tiempo, tanto que el mundo se quedó en silencio como si yo fuera el único que quedara. Fue solo entonces, tardíamente, que me pareció recordar que estaba a punto de morir. Esa mañana, al ver a Simon salir por la puerta, apareció una notificación en la agenda de mi teléfono. La miré rápidamente y de repente recordé que hoy era el día de visitar a mamá. Mis padres se divorciaron cuando yo era muy pequeña. Él no quería a mi madre y llevaba mucho tiempo con otra mujer, con una hija mayor que yo. Mi madre me crió sola y mantenía a la familia, así que me prometí estudiar mucho. Pero tuve mala suerte y me convertí en blanco de acoso por parte de una camarilla. Aunque en realidad no había hecho nada, quizá era solo mi forma de vestir lo que los molestaba, o quizá algo que dije un día les hizo guardar rencor. No me atreví a decírselo a mi mamá, y la maestra tampoco pudo controlarlos. Cuanto más me resistía, peor se ponían. El día que estuve rodeado de tanta gente, albergué pensamientos de destrucción mutua. La sensación áspera del ladrillo en mi mochila me reconfortó un poco.
La chica que los guiaba me lanzó una mirada de desprecio, a punto de juzgarme al instante siguiente. Entonces apareció Simón. Era inteligente y sabía que no sería la última vez que algo así sucediera. Me protegió conscientemente escudándome de quienes intentaban regresar, y logré terminar 3 años de secundaria sin problemas. Por eso lo seguí sin dudarlo, entré en la misma universidad que él y me convertí en una mejor persona. Pero llegué un paso tarde. Así como Simón fue mi luz, él también encontró su propia luz. Sofía también es mi media hermana. Le traje algo a mi mamá. Ahora que tiene una nueva familia, me senté allí más de 10 minutos, intercambié unas palabras sencillas con ella y me despedí con educación. Tomé un taxi de regreso y llegué a la entrada del barrio. De lejos los volví a ver. Sofía y Simon caminaban uno al lado del otro. No sé de qué hablaban, pero vi a mi marido, normalmente indiferente, curvar los labios y suavizar la sonrisa de sus ojos. Me quedé allí atónita. Los vi reír, cuando de repente un perrito sucio saltó de detrás de los arbustos y le ladró 2 veces a Sofía. Los dos se detuvieron. Sofía intentó acariciarlo, pero el perro gruñó y se abalanzó sobre su pierna, asustándola tanto que se lanzó directamente a los brazos de Simon. Simon la estabilizó, apoyando la mano brevemente en su cintura antes de apartarse rápidamente. Al girar la cabeza, me vio allí de pie. La reacción de Sofía fue aún más rápida que la de él, Nina. Me acerqué con rigidez. Justo cuando Sofía estaba a punto de decir algo, me agaché antes de que pudiera y recogí al perro sucio del suelo. El cachorro también parecía asustado, acurrucándose en mis brazos sin forcejear. Lo miré y sonreí. Simón, me lo voy a quedar. El ambiente se enfrió al instante. Solo sonreí y repetí, me lo voy a quedar. Simon me acompañó a la veterinaria y lo examinaron, solo para descubrir que tenía muchas dolencias. Tenía huesos rotos, arañazos en el abdomen e innumerables problemas menores. Pero se portó muy bien, no armó ningún alboroto durante el examen, simplemente se quedó allí tumbado tranquilamente. Simon me miró, dudando si hablar. No dijo nada en todo el camino a casa después del chequeo. La perra fue ingresada en el hospital y la llamé Tina. Al llegar a casa, la atmósfera entre nosotros se tensó de repente. Simon no habló y yo también permanecí en silencio. No fue hasta que entramos en la habitación que la cálida luz naranja la hizo acogedora al instante. Me senté en la cama y vi a Simon entrar en pijama. La cálida luz del sol lo iluminó, suavizando la intensidad de sus cejas y ojos. Rara vez mostraba sus emociones, en las raras ocasiones en que lo vi sonreír, era solo una leve elevación en las comisuras de sus labios, como una flor fugaz que se desvanecía enseguida. No sabía cuánto sentía Simon por mí. Durante todos estos años, pensé que al menos me tenía algo de cariño. Pero estos pensamientos me parecieron ridículos al instante tras el regreso de Sofía. De repente lo llamé. Me miró con expresión inocente pero indiferente. ¿Siguen siendo ciertas tus palabras? ¿Qué palabras? Dijiste, soy tu esposa. Me tratarías bien el resto de tu vida. Lo miré y sonreí. Simon bajó la mirada de repente con voz tranquila. ¿Por qué preguntas esto de repente? Nada, simplemente me vino a la mente. Un dolor vago se apoderó de la parte superior del abdomen, el dolor en la cintura se intensificó por la noche, y los nervios del cerebro se tensaron, como una cuerda tensa. Lo haré. En cuanto respondió, la luz de la habitación se apagó de repente. Su aliento cálido cayó en mi mejilla, dejando un suave beso. Buenas noches, Nina. La respiración de la persona detrás de mí se fue calmando poco a poco. Me solté con cuidado de su abrazo y me giré para mirarlo. Luego, a la luz de la luna, recorrí sus rasgos poco a poco, desde la frente hasta la barbilla. Simon no haría trampa. Pero en todas partes, sus pensamientos estaban con Sofía. De repente me pregunté después de morir, ¿qué tipo de sentimientos tendría Simon al recordar este momento? El día que salí del hospital pensé en tantas cosas y al final, todas se me hicieron un ovillo en la cabeza. Lo primero que pensé fue, ¿qué haría Simon después de que yo me fuera? Tendría que volver a casarse. En ese momento pensé, Sofía se divorció, él perdió a su esposa y los dos se unieron.
No importaba. Pero definitivamente no ahora. Así que cambié de opinión. La primera vez que conocí a Sofía fue el día de mi 10º cumpleaños. Mi madre casi nunca tenía un día libre, pero me llevó a comer a un restaurante. El restaurante era muy exclusivo y los platos eran bastante caros. Mamá solo pidió unos pocos platos. No muy lejos de nosotros, una familia de 3 personas se sentaba, riendo y charlando animadamente, mientras que mi mamá y yo permanecíamos en silencio. La chica de su mesa no dejaba de sonreír, luciendo un hermoso vestido de princesa y una corona brillante. Su padre se sentó frente a ella, tomándole fotos constantemente. Hasta que su padre se levantó para ir al baño, el perfil familiar hizo que el tenedor que tenía en la mano cayera directamente sobre la mesa. Mi madre notó mi extraño comportamiento, siguió mi mirada y luego, con calma, me devolvió la mirada. Me preguntó con calma, ¿quieres ir a saludarlo? Pase lo que pase, sigue siendo tu padre. Cuando papá regresó a su asiento, la niña corrió hacia él con una sonrisa, y de repente él la levantó en brazos. Las sonrisas en sus rostros eran excepcionalmente brillantes. Negué con la cabeza. La imagen de mi padre en mi memoria es muy vaga porque nunca se acercó a mí. A veces, cuando intentaba ser cariñosa con él, me regañaba con frialdad. La imagen fragmentada de mi padre me confundió durante mucho tiempo. Más tarde me di cuenta de que simplemente no me quería. Todo aquello que me parecía inalcanzable estaba fácilmente al alcance de Sofía. Seguía fingiendo no saber nada y trataba bien a Simon, percibiendo de vez en cuando el aroma de las gardenias en su ropa. A veces, al ver las publicaciones de Sofía, siempre había un rastro de Simon en las fotos, sutil pero inconfundible. Me quedaba un buen rato en cada una de sus actualizaciones antes de darle un me gusta. Pero no dije ni una palabra. Igual que antes, manteniendo una fachada de calma. Sin embargo, se percibía vagamente una tormenta inminente. Pero a diferencia de antes, dejé mi trabajo, Tina vino a vivir con nosotros y retomé la costumbre de llevar un diario. Escribía a diario, registrando las rutinas aburridas y mi estado de salud. Empecé a tener noches de insomnio, con un dolor sordo y constante en el abdomen. Todos los días cocinaba para Simon, pero cuando llegaba la hora de comer, me quedaba mirando los platos en la mesa un buen rato, aunque ya no tenía ganas de comer. Cuando volví a visitar a mi madre, solo charlamos unos 10 minutos como siempre. Al irme, aprovechando su distracción, guardé la tarjeta bancaria con la contraseña pegada en un libro que había sobre la mesa. Allí guardaba la mayoría de mis ahorros. Esta fue la última vez que iría a verla. Me acompañó hasta la puerta con la mirada fija en mi rostro y luego añadió, «Mamá, tienes que cuidarte». «Gracias a ti también. Mi mamá estará bien». No quería a papá ni a mí, pero aún así asumió la responsabilidad de madre y me crió sanamente. Quizás fue el karma, mi padre se arruinó. Pero el amor de mi madre cambió, se casó con el hombre que amaba, tuvo a mi hermano menor y los 3 vivieron en armonía. Simon llegó temprano esa noche justo cuando yo terminaba de cocinar. Los platos humeaban en la mesa. Hacía mucho que no comíamos juntos así. Desde que Sofía regresó, él está cada vez más ocupado. Simon es educado y no habla durante las comidas. Solía pensar que 2 personas sentadas así, sin hablar, eran muy hermosas. Simon cogió algo de comida lentamente mientras yo daba un par de bocados y perdía el apetito, mi abdomen volvía a dolerme levemente. En ese momento, Tina bajó del piso de arriba y se metió rápidamente debajo de la mesa del comedor. Dejé los palillos y Simon me miró. Le expliqué, voy a comprarle comida para perros a Tina. La habitación de Tina está arriba, en el 2º piso. Vacié el viejo trastero para convertirlo en su pequeño nido. La comida del perro se había acabado, así que añadí un poco más. Tina meneó la cola y hundió la cabeza en la comida. Observé desde un lado, sintiéndome un poco mejor. El dolor en mi abdomen se intensificó de repente, y un sabor metálico y dulce me subió a la garganta. Me tapé la boca con la mano y al apartarla, la sangre roja y brillante me picó en los ojos. Tina dejó de hablar de repente, se giró y se abalanzó a mis pies, ladrándome. Agarré un papel para limpiarme la sangre, lo arrugué y lo tiré a la basura. Me agaché y le di una palmadita firme en la cabeza, susurrándole, «Estoy bien».
Ladró 2 veces más, dejó de comer y saltó sobre mí. Lo levanté y dejó de ladrar, frotándose contra mí con entusiasmo. Llamaron a la puerta, y Simon estaba allí observándonos con voz amable. «Comamos primero, Nina». La verdad es que no tenía apetito, pero me obligué a terminar de comer. Simon fue a la cocina a lavar los platos. Cuando salió me vio en el sofá jugando con Tina y se sentó a mi lado. «Nina, últimamente he estado liado. En cuanto se calmen las cosas, te llevaré a la isla, ¿vale?» Le froté la oreja a Tina y le respondí, «Vale». Simon y yo nos fuimos de vacaciones a una isla, algo que siempre había estado en mi lista de deseos. Solíamos estar muy lejos el uno del otro. Después de obtener nuestro certificado de matrimonio, nunca fuimos de luna de miel, la vida siguió como siempre, trabajo y luego casa. Más tarde, cuando nuestra relación mejoró, seguía pensando que si pudiera ir a una isla con Simon, sería como una luna de miel atrasada. Nunca le conté a Simon sobre este pequeño deseo mío, solo mencioné ir de viaje un par de veces. Pero la agenda del adicto al trabajo estaba demasiado apretada, así que lo posponía constantemente. Ahora fue él quien lo mencionó. De reojo lo vi mirándome con sus ojos de fénix ligeramente curvados. Fingí no darme cuenta. Volvió a hablar, «Hay una cena el próximo miércoles. ¿Estás libre ese día? ¿Vienes conmigo?» Dudé un momento, pero enseguida recuperé la compostura. «No voy». Simon no hizo más preguntas, solo asintió. Mi mirada se quedó fija en Tina, sin prestarle atención a Simon. Sofía acababa de regresar al país y tenía una pequeña red de contactos, no desaprovecharía una oportunidad tan buena. Si ella y Simon hubieran preguntado, Simon no la habría ignorado. Tina, recostada en mi regazo, tarareó suavemente 2 veces y le acaricié la cabeza. Pero Simon probablemente no esperaba que apareciera sin hacer ruido en la fiesta a la que asistía con Sofía. Y aún así fui. El salón de banquetes resplandecía con sus luces, hombres de traje y mujeres adornadas con oro y jade se movían sin cesar por la sala, tintineando las copas, anfitriones e invitados disfrutando. Y yo estaba en el borde fuera de lugar como un intruso. Fue fácil encontrar a Simon. Lo había estado siguiendo durante más de una década, buscando su figura entre la multitud incontables veces. Vestía un traje bien entallado, alto e imponente. La mujer que lo sostenía del brazo llevaba un vestido rojo, brillante como una rosa. Era Sofía. Viéndolos recorrimos el mundo de la fama y la fortuna, riéndonos y charlando. Como una pareja perfecta. Aunque había esperado esta escena con mucha anticipación, verla con mis propios ojos fue como una bofetada. Mi corazón latía con fuerza, con unas enredaderas de ansiedad envolviéndolo con fuerza, apretándolo sin cesar hasta que el dolor parecía a punto de estallar. Los hilos de mi mente se enredaron de nuevo en un caos, y las venas me temblaban en las sienes con cada latido. Pero no hice nada, simplemente me quedé allí, observándolos del brazo, sonriendo y saludando a todos. Vi que alguien se acercaba a Simon, le daba una palmadita en el hombro y me señalaba. Simon giró la cabeza para mirar. No llevaba un vestido bonito y ya estaba muy delgada. Hacía tiempo que no me atrevía a mirarme al espejo, temerosa de ver mis pómulos cada vez más prominentes y la apariencia ligeramente esquelética que empezaba a mostrar. Sabía que me veía. Porque su expresión cambió al instante, volviéndose muy desagradable. Entre la multitud, nos miramos a la distancia. Yo simplemente lo observé en silencio, sin sonreír ni llorar. Al ver su expresión cambiar, se soltó de la mano de Sofía e intentó acercarse a mí. Entre la multitud, sus pasos parecían pesados. Pero de repente le sonreí, me di la vuelta y me fui de allí. Al llegar a casa, fui directo a mi antigua habitación. Los hilos enredados en mi mente estaban tan fuertemente anudados que no podía desenredarlos. Las enredaderas alrededor de mi corazón solo se tensaron aún más, como si al siguiente instante fueran a estallar. Finalmente ya no pude mantener la calma. Barrí todo del escritorio, estrellándolo contra el suelo con un fuerte estruendo. No fue suficiente. Destrocé los libros del estante frenéticamente y los trozos de papel se desparramaron por el suelo como una nevada inoportuna. Aún no es suficiente.
Las pequeñas baratijas en el estante, los cosméticos y productos para el cuidado de la piel, las exquisitas artesanías que Simon me trajo de sus viajes de negocios y los bloques de construcción que ensamblamos. Una mezcla de impulsos destructivos y crueldad entrelazados, impulsos emocionales que ostentaban su poder en mi mente. El suelo era un desastre, un caos, igual que mi vida destrozada. Para cuando recuperé el sentido, las tijeras ya me presionaban el brazo. Y Tina ladraba frenéticamente a mis pies. El ladrido del cachorro era agudo y urgente, pero al verme mirarlo, se cayó de repente, abriendo la boca con una sonrisa bobalicona. Las tijeras cayeron al suelo y Tina saltó rápidamente sobre mí, ladrando al mismo tiempo. Lo cargué en brazos sin comprender y frotó su cabecita peluda contra mí con esfuerzo, su pequeño cuerpo estaba cálido. Al sostenerlo, las lágrimas brotaron repentinamente de mis ojos. Todos mis impulsos se desvanecieron, la destrucción no me trajo satisfacción, solo dejó un vacío sin fondo en mi corazón. Para cuando Simon llegó a casa, ya había ordenado la habitación. Quería hablar conmigo. Me senté en el sofá y lo vi sonreír. Sabía que quería explicarse, pero no sabía cómo empezar. Había estado con él durante 4 años. Navegando a su lado por el mundo de la fama y la fortuna, Simon no era elocuente pero sí lúcido. Cada palabra que salía de su boca era fría y distante. Fui yo quien, poco a poco, le enseñó a manejar los asuntos, a tratar con la gente del mundo empresarial. Ahora se movía con soltura en esos círculos, pero una vez fuera del ámbito de la fama y la fortuna, seguía tan taciturno como siempre. Solía pensar que, llegara a ser lo que llegara a ser, lo amaría. Ahora que lo pienso, quizá era solo que no teníamos nada que decirnos. Sonreí y hablé silenciando todas sus palabras. No pasa nada, sé que Sofía acaba de regresar al país y no tiene red. Querías ayudarla, así que la llevaste al banquete. La expresión de Simon cambió un poco. Sí. Lo miré con voz suave, está bien, no me importa. Simón me miró sin decir palabra. Nuestras miradas se cruzaron. Seguí mirándolo con dulzura. Tras un largo instante finalmente apartó la mirada. De repente me abrazó con fuerza como si intentara incrustarme en su cuerpo, dificultándome la respiración. Su cálido aliento me rozó la oreja. Íntimo y cercano. Nina, has bajado de peso. Sonreí levemente sin decir nada. El aroma a sándalo mezclado con gardenia me envolvió, y me obligué a contener las ganas de vomitar. A la mañana siguiente, como de costumbre, lo despedí para ir al trabajo. Pensé que estaba a punto de irse, pero Simon se detuvo de repente en la sala. Nina. Habló en voz baja, olvidé hacerme el nudo de la corbata. Me sentí un poco impotente, subí las escaleras, agarré uno con naturalidad y se lo di. Simon no la cogió, agachó la cabeza y dijo, átamela, Nina. Le ayudé a anudarse la corbata como me pidió. Simon bajó la cabeza obedientemente, esperando a que terminara. Listo. De repente, alguien me agarró la cintura y me jaló hacia adelante, apretándome contra él. Lo miré. Me tragué todas las palabras, mis labios estaban calientes. Simón me agarró por la cintura y me besó con fiereza. Asediándome y saqueándome, como una bestia que se quita el disfraz, cargada de un deseo feroz. Al separarnos, las comisuras de los ojos del hombre estaban ligeramente rojas. Lo miré sin decir nada. Simon me besó la frente otra vez, con una leve sonrisa en la comisura de los labios. Me voy, Nina. Sonreí al despedirme. Quedé con Sofía. Quedamos a las 10 de la mañana. Llegué como prometí y la esperé en la cafetería media hora más antes de que finalmente apareciera, con un retraso digno de la época. Sofía era muy hermosa. Cuando su padre no estaba en bancarrota, vivía una vida de lujo y comodidad. Más tarde su padre se declaró en bancarrota, pero aún así tuvo suerte, se casó en el extranjero, y ahora que se divorció y regresó al país, Simon la ayuda en todo lo posible. ¡Qué suerte! Sofía se sentó frente a mí, con un maquillaje impecable y una sonrisa dulce. Yo con ojeras, delgada y un aspecto horrible. Nina, ¿por qué me invitaste a salir de repente? Nuestra conexión no era precisamente profunda, como mucho, solo éramos exalumnas de la misma universidad.
No entendía cómo podía dirigirse a mí con tanta familiaridad. No tomé ni un sorbo del té de frutas que había en la mesa, la sensación fría me devolvió la claridad mental. La mirada de Sofía se posó en la mesa y sonrió mientras llamaba al camarero, un americano helado. Levantó la barbilla y me sonrió. A tu Simon también le encantan los americanos helados. Antes no me gustaban, pero últimamente los disfruto. Tomé un sorbo de té de frutas sin responderle. La sonrisa de Sofía era obediente e inocente. Al principio, quien me contó sobre su divorcio y su regreso al país también fue ella. Alguien a quien no había visto en años de repente me agregó a WeChat. El tono era cortés, pero inequívocamente petulante. Como si quisiera decirme que he vuelto para robarte a tu marido. Tras desvanecerse el aroma del té de frutas, solo quedó amargura en mi boca. El americano helado de Sofía aún no había llegado, y su mirada no se apartó de mí. Al verme levantar la vista, su sonrisa se profundizó. Y hablando de eso, aún tengo que agradecerte por tú. Una voz repentina y aguda resonó por el pasillo. Algunos invitados sentados cerca estiraron el cuello para mirarnos. Sofía giró la cara hacia un lado, un rubor se extendió por su pálida mejilla. Era como si la repentina bofetada la hubiera dejado atónita. Se cubrió la cara y se giró para mirarme. No quería oírla llamarme, una bofetada no fue suficiente para desahogar mi ira. Tomé el té de frutas de la mesa, lo levanté sobre su cabeza y lo vertí sobre ella. El líquido oscuro le resbaló por el pelo goteando sobre la mesa, y un poco se extendió por su camisa blanca. Los trocitos de limón, melocotón y fruta del fondo del vaso se le pegaron al pelo, la ropa y el bolso. Su maquillaje no era resistente al agua. La sombra de ojos se había corrido por todas partes. Parecía ridículo y risible. Se quedó paralizada por un instante con innumerables ojos en la cafetería fijos en nosotros, observando cada uno de nuestros movimientos. De repente sus ojos se enrojecieron al borde de las lágrimas evocando compasión. Nina, ¿qué te pasa? Interrumpí su actuación con frialdad. Sofía, tú te conoces. No me hagas bromas con té verde. Las lágrimas brillaban en sus ojos, a punto de caer. Volviste solo por Simon. Sabes que Simon te tratará bien y quieres robártelo, ¿verdad? La observé así, con la voz tranquila. Su rostro palideció un instante, pero enseguida recuperó la compostura, sacó una toallita húmeda de su bolso y se limpió la suciedad de la cara lentamente. Sofía me miró esbozando lentamente una sonrisa decidida, en voz baja. Nina, los asuntos del corazón no se pueden forzar. La miré y de repente sonreí. Tienes razón. Sofía, ¿quieres apostar conmigo? Si ganas, es tuyo. Estoy dispuesta a hacerme a un lado y no tendrás que soportar la carga de ser llamada amante. Sofía me miró en silencio y sonrió dulcemente. Simon estaba en casa cuando escribía en mi diario. Al oírlo abrir la puerta, dejé el bolígrafo y guardé el diario en el cajón. Últimamente Simon llega temprano a casa. A veces incluso me acompaña a pasear al perro por la noche. Por la noche me sentaba a leer en la cama cuando de repente se acercó y me abrazó. Me apoyé en él sintiendo el calor de otra persona, un poco más arriba que yo. Apoyó la barbilla en mi cabeza, siguiéndome mientras leía la novela romántica que tenía en las manos. Cuando el protagonista masculino se levantó para ayudar a la protagonista femenina, quien luego la abofeteó, esta gritó: «Soy tu esposa». Sus brazos alrededor de mi cintura se apretaron un poco. Pasé a la página siguiente sin pensarlo y seguí leyendo, observando cómo el protagonista masculino ayudaba repetidamente a la protagonista femenina a reprimirla, quien se sentía herida y entristecida una y otra vez, hasta que finalmente tomó la firme decisión de dejarlo. El protagonista masculino se dio cuenta de sus errores e inmediatamente comenzó a recuperar a su esposa. Tras varios giros inesperados, ambos tuvieron un final feliz. Terminé el libro pasada la medianoche. Recordé las pastillas para dormir en la otra habitación. Luché para liberarme del abrazo de Simon, pero él no me soltó atrapándome en sus brazos. ¿Simón? Lo llamé. Respondió suavemente. De repente la habitación quedó en silencio. Tan silencioso que podía oír los latidos de su corazón. Querido.
Hundió la cabeza en mi hombro con un leve atisbo de agravio. Nunca me llamabas así, me entraron ganas de reír. Simon tampoco me llamaba cariño. Simplemente me llamaba Nina con un tono distante y desconocido, educadamente. Resulta que ambos hemos cambiado. Me giré mirándolo, rodeándolo con los brazos y sonriendo mientras lo llamaba. Me miró examinando con atención cada ápice de mis emociones, luego bajó la mirada y acortó un poco más la distancia entre nosotros. Nunca imaginé que Simon pudiera ser tan tierno. Pero si de verdad me amaba, ¿por qué estaba tan preocupado por Sofía? Ha pasado una semana desde que quedé con Sofía. Con la llegada de nuestro aniversario de bodas, Simon se ha vuelto cada vez más dependiente. El diario llegó a su centenario, coincidiendo también con nuestro aniversario de bodas. Ya había dicho algo casualmente antes, pero Simon se lo tomó muy en serio. Llegó temprano a casa y se pasó toda la tarde solo en la cocina. Saqué a Tina un rato y al volver encontré la casa ya arreglada. La comida en la mesa desprendía un aroma tentador. Simon estaba a un lado con una sonrisa en las comisuras de sus labios y una mirada dulce al mirarme. Nina, bienvenida a casa. Rosas y música, un cliché pero romántico. El champán apretaba 2 billetes de avión, con fecha de pasado mañana. Miré a Simon, luego a los billetes y sonreí. El reloj de la pared marcaba las 8. El ambiente era perfecto. Hasta que llegó la llamada de Sofía. La bella lloró con lágrimas que corrían como flores de peral bajo la lluvia, diciendo que se sentía muy mal. Gritó el apodo íntimo que antes solo les pertenecía a ellos. Simon, me siento fatal. Estoy aquí, en un lugar desconocido. Por favor, ven a ayudarme, ¿de acuerdo? El ambiente romántico se interrumpió de golpe. Simon me miró. Solo esa mirada. Y lo entendí. Nina. Lo siento. La llevaré al hospital y vuelvo enseguida, no tardaré mucho. Solo le hice una pregunta, ¿no puedes ir? Simon me miró sin decir nada. La atmósfera se congeló al instante. Vi cómo la sonrisa se desvanecía de la comisura de sus labios y volvía a ser el Simon de hacía 4 años, frío y distante. Apartó la mirada y me aseguró de nuevo, vuelvo enseguida. No me perderé nuestro aniversario. Parecía que estábamos en un punto muerto. Al final cedí. Dije que sí. Simon se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Me quedé en la sala observándolo y cuando me devolvió la mirada, sonreí. Como tantas otras veces, como una esposa que trata bien a su marido. Le dije que tuviera cuidado en la carretera. Él dijo que sí. Lo vi desaparecer en la noche con la música del estéreo aún sonando. Lo estrellé contra el suelo sin pensarlo y tras el fuerte golpe, la sala quedó en completo silencio. Me di la vuelta y volví a mi habitación. Simon no volvería hoy. Lo sabía. Sofía había ganado la apuesta. Pero no había perdido ninguno de los dos. Regresé a mi habitación, cerré la puerta con llave, saqué mi diario del cajón y lo hojeé. En la última página, al poner la pluma sobre el papel, sentí de repente una fuerte lucha. Todos los pensamientos en mi mente se dispersaron de nuevo como un código indescifrable. Sentía como si alguien me hubiera abierto el abdomen, la cabeza y el corazón. De repente sentí un frío terrible como si el frío me recorriera los huesos. Mi mano que sostenía el bolígrafo temblaba un poco, pero aún así escribí cada palabra con cuidado. 25 de agosto de 2022. Hoy es nuestro aniversario de bodas. Simon cocinó para mí e incluso decoró la casa. Incluso planeaba llevarme de viaje a la isla. La ceremonia aún no había empezado cuando Sofía llamó. Simon fue a buscarla. Me dejó atrás. Nunca podré ir a la isla. Adiós, Simon. Las lágrimas cayeron, dejando una mancha de tinta en el papel. Pero no sentí rastro de tristeza, las lágrimas nacieron del dolor. Vivo del amor. El amor de los demás y el mío propio como nadie me ama, sobrevivo solo de mi amor por Simon. Una vez lo amé profundamente. Después de agotar toda esta sinceridad incondicional, me quedé solo con una cáscara. Como una vela consumida hasta el final. No queda mucho en este mundo.
El último rastro de amor que sentía por Simon se desvaneció hoy por completo. Mientras escribía la última palabra, me senté a la mesa y reí con ganas, con desenfreno. Mi papel en esta obra termina hoy. ¿Por qué se lo oculté a Simon? ¿Por qué seguí fingiendo ignorar su sórdido romance? ¿Por qué le di una oportunidad a Sofía? Lo que le di a Sofía no fue una enredadera trepadora, sino un cuchillo afilado y penetrante. Los vivos no pueden vencer a los muertos. No importa que Simón no me quiera. Pero nunca me olvidará en esta vida. Se siente culpable conmigo. Quiero que sienta esa culpa, que se arrepienta. Quiero que lea este diario, que reviva mis sentimientos una y otra vez, que pase toda su vida reflexionando sobre cómo, durante el lento deterioro de su esposa hacia una enfermedad terminal, fue él quien la empujó gradualmente a un abismo de desesperación aún más profundo. Esta obra absurda, llevada a su clímax por mi muerte, ahora cede el escenario a Simón y Sofía. El fuerte somnífero se me quedó atascado en la garganta, haciéndome sentir incómodo. Tuve que recurrir únicamente a movimientos de deglución para tragarlos todos. Sobre la mesa no solo estaba mi diario, sino también un recetario cuidadosamente elaborado para él. Tenía el estómago sensible y era muy quisquilloso para comer. Durante estos 4 años, me había esforzado por descubrir que le gustaba. También fue un gran regalo el que le hice. Me quedé quieto en la cama, con las manos juntas, esperando la llegada de la muerte. La habitación estaba en silencio. Hasta que un perro ladró afuera de la puerta. Un objeto pesado golpeaba la puerta constantemente, haciendo un ruido sordo. Miré al techo, ignorándolo todo. Tina seguía ladrando. Pero la somnolencia empezó a apoderarse de mi mente y mi consciencia se desvaneció gradualmente. De repente Simon sintió un pánico tremendo, como si estuviera a punto de perder lo más importante. Al igual que aquel día, en el salón de banquetes observó a Nina, de pie a lo lejos, pálida, delgada, como si estuviera a punto de dejarlo al instante. Un solo pensamiento le gritaba: aférrate a ella, no la dejes ir. Pero ella se fue. Un pánico inmenso lo invadió, e incluso olvidó el motivo de su asistencia al banquete. Tras vagar distraídamente durante más de 1 hora, se apresuró a volver a casa. Pensó que Nina se enojaría, se pondría celosa y le preguntaría con enojo por qué hacía aquello. Pero no lo hizo. Simplemente se sentó en el sofá, sonriéndole, y luego usó un tono que solo podía describirse como amable para calmar la situación. La ansiedad y la inseguridad no se calmaron, sino que se intensificaron. Está bien. Simon se consoló. Nina lo quería mucho. Siempre supo que Nina lo amaba porque siempre era directa, apasionada y sincera. Sabía que Nina lo toleraría, que lo perdonaría, así que cuando recibió la llamada de Sofía, con la voz temblorosa por las lágrimas al llamarlo por ese nombre que antes le resultaba familiar, accedió. Nina lo comprendería. Llevó a Sofía al hospital, le puso una vía intravenosa y estaba a punto de irse cuando ella, de repente, lo agarró de la manga. Las lágrimas aún le cubrían las comisuras de los ojos, con los ojos rojos. Simon, ¿te quedas aquí conmigo, por favor?, pensó Simon. Le había prometido a Nina que no arruinaría su aniversario de bodas. Pero Sofía lo miró con lágrimas contenidas, su frágil cuerpo temblando levemente. Era de noche otra vez. Él se ablandó una vez más. Cuando Simon regresó, ya era de madrugada. La luz de la sala seguía encendida, proyectando un cálido resplandor en el cielo tenue, casi amaneciendo. Simon aceleró el paso, ansioso por ver a Nina cuanto antes. Había roto su promesa. Pero no había rastro de Nina en el dormitorio. No había estudio ni la habitación donde una vez vivió sola, por ningún lado. La comida de la mesa del comedor se había enfriado, pero no se había probado ni un solo bocado. En un rincón de la sala yacían los restos del estéreo, destrozados contra el suelo. Lo único que faltaba en la casa eran algunas de sus prendas y Tina. Nina estaba enfadada. Simon pensó que solo se había ido de viaje por despecho. No pasaba nada, una vez que se calmara, todo estaría bien. Se disculparía con ella cuando regresara en unos días y le explicaría la situación. Pero después de esperar varios días, Nina seguía sin regresar. Nadie sabía a dónde había ido. El teléfono de Nina estaba apagado.
Una compañera dijo que había renunciado hacía 3 meses, y su madre dijo que no la había visto en un mes. Por favor, dile que cuando tenga tiempo devuelva la tarjeta bancaria. No necesito su dinero, puede quedárselo ella misma. El tono de la mujer de mediana edad era cortés pero distante. Simon parecía intuir que algo andaba mal. El pánico volvió a apoderarse de ella, con más fuerza que antes, como una breve retirada seguida de una ola gigantesca. Simon empezó a rastrear los movimientos de Nina, revisando sus redes sociales de los últimos días e incluso revisando las grabaciones de la cámara del coche. Últimamente los días de Nina parecían sencillos. Salía por la mañana a pasear, comprar comida, volvía a almorzar y por la tarde llevaba a Tina a jugar. Así transcurrían los días. Solo a veces conducía hasta el hospital. Simon no era tonto. Cuando todas las piezas encajaron, la respuesta se hizo evidente. Una noche se despertó por casualidad y la vio apoyada en el cabecero, mirando por la ventana, completamente desvelada. La abrazó cada vez más frágil, y en la mesa del comedor, el silencio creciente y el ceño fruncido. Simon se negaba a creerlo. Porque ella no le había dicho ni una palabra. Pero no pudo evitar creerlo. Porque ella no le había dicho nada. Simon la buscó durante mucho tiempo, pero Nina parecía haber desaparecido sin dejar rastro. Pase lo que pase, no pudo encontrarla. 1 mes y medio después, recibió una extraña llamada. Le anunciaba que Nina había fallecido. Nina falleció en un sanatorio de una isla. Para cuando Simon llegó, sus cenizas ya habían sido esparcidas en el mar. Lo recibió la cuidadora de Nina, una joven que lo trató con indiferencia. En la habitación de Nina, le entregó 3 cuadernos. Este es el diario de la señorita Nina y algunos otros registros. La mujer hizo una pausa y luego añadió, la señorita Nina quería que los quemara, pero pensé, señor Simon, debería verlos. Al irse miró a Simon una vez más, sus ojos delataban una frialdad inconfundible. Simon permaneció sentado en silencio en la habitación toda la tarde. La luz del sol se filtraba por los cristales, llenando la habitación de un cálido resplandor, sin embargo, allí sentado, sentía una opresión sofocante, como si alguien lo estuviera estrangulando. No fue hasta medianoche que abrió el diario de Nina. Esos detalles que ignoró deliberadamente, esas lágrimas y sangre ocultas en las sombras, todo el dolor que ella se tragó sola, hilo a hilo, tejido en una red afilada que le destrozó el corazón. 17 de mayo de 2022. El médico dijo que me diagnosticaron cáncer de páncreas. Me miró con un dejo de lástima en los ojos. La verdad es que no entendí casi nada de lo que dijo, básicamente es incurable. El médico me dijo que me ingresaran para recibir tratamiento lo antes posible. No quiero. No me gustan los hospitales, las paredes frías y estériles, el olor omnipresente a desinfectante y el ambiente agobiante. Tampoco hay nadie conmigo. Quiero llamar a Simon, pero no sé cómo empezar. ¿Cómo decirlo? ¿Debería decirle que me muero pronto? No, mejor no digo nada. Pero entonces llamó Simon, diciendo que tenía algo que hacer esta noche y que volvería tarde. De repente recordé que Sofía volvía hoy. Simón, ¿fuiste a recogerla? El 18 de mayo de 2022, me encontré con Sofía mientras le entregaba comida a Simón en la empresa. Sigue tan guapa como antes. Comió la comida que le preparé a Simón esta mañana. Estaba muy enojado. Pero luego me di cuenta de que lo que le di a Simón era suyo desde el principio. Él puede hacer lo que quiera. El 21 de mayo de 2022 fui a ver a mamá, está muy bien. Al principio quería decírselo, pero luego pensé que no era necesario. Mamá ya está muy contenta y no debería molestarla. De regreso me encontré con Simon y Sofía. Y un perrito. Quiero quedármelo. En cuanto dije esas palabras, vi cómo cambiaba la expresión de Simon. Pero solo quiero quedármelo. El veterinario me preguntó cómo se llamaba. Llamémosla Tina. Tina y Nina. 22 de mayo de 2022. Anoche antes de dormir, le pregunté a Simon, ¿sigue contando lo que dijiste? Dijo que sí. Ojalá fuera un poco más tonto. Así no habría notado su evasiva.
Simón, quien traiciona sus verdaderos sentimientos, debe tragarse 1000 agujas de plata. El 25 de mayo de 2022, vi a Simon en mis redes sociales. Apareció en una foto que publicó Sofía. En una cena para jóvenes talentos, la esquina inferior izquierda revelaba una pequeña parte de su rostro. Su descripción decía: es genial tener como amigo a alguien importante del mundo empresarial. A mí también me pareció genial, así que le di un me gusta. El 28 de mayo de 2022, Tina llevaba unos días en casa y los artículos para perros que pedí por internet habían llegado. Fui a la oficina de mensajería a comprobarlo, y el dueño ya lo había empaquetado todo, era bastante. Cuando Simon regresó, le pedí que me ayudara a llevar los paquetes de Tina. Aceptó, se dio la vuelta y se fue al estudio. Lo recordará, ¿verdad? 1 de junio de 2022, Día del Niño. Saqué a Tina de paseo todo el día. De regreso pasamos por la estación de mensajería. Después de pensarlo un rato, entré a recoger un paquete. El personal de la estación fue muy amable y me ayudó a subirlo al coche. La habitación de Tina está en el segundo piso. No esperé a que Simon volviera. 7 de junio de 2022. Mi calidad de sueño es pésima y me cuesta conciliar el sueño. Durante el día, llevé a Tina a jugar. Al pasar por una pastelería, recordé que hacía mucho que no comía postre, así que compré una caja de tiramisú. Pero al llegar a casa, se me quitó el apetito. Antes me encantaba, pero ahora, al ver la crema pegajosa, me daban náuseas. 19 de junio de 2022. Simon parecía estar cada vez más ocupado, diciéndome siempre que no lo esperara por las noches. Después de desaparecer de mi vida, aparecía con frecuencia en el círculo social de Sofía. A veces incluso envidiaba a Sofía. De niña su padre la amaba, de mayor su esposo la amaba, después del divorcio, mi esposo también la amaba. Pero parecía que yo no tenía nada en absoluto. 25 de junio de 2022. No puedo dormir en absoluto. Despierto toda la noche, el dolor solo se intensifica. Me duele de pie, me duele sentado, me duele acostado. Me duele muchísimo. La persona en el espejo se ve completamente agotada. Mi tez tiende ligeramente a un amarillo ceroso. 30 de junio de 2022. Simon volvió a cenar. La verdad es que hacía mucho que no comía bien. Me obligué a morder, pero volvía a subir, así que comí solo un poco. Usé la excusa de alimentar a Tina. Luego vomité sangre. Solo lo había visto en televisión, la heroína con una enfermedad terminal, tosiendo una bocanada de sangre fresca, frágil y trágica. No recibí el mismo tratamiento que la heroína, pero sí me enfermé. En realidad, no fue para tanto, solo tosí sangre. Comparado con el dolor y el insomnio, toser sangre parecía casi insignificante. 5 de julio de 2022. Simon me preguntó si quería ir a la cena. Le dije que no. Hacía mucho que no me miraba al espejo. No duermo bien por la noche y no tengo apetito. Cuando por casualidad levanté la vista mientras me cepillaba los dientes por la mañana, la persona del espejo me resultó desconocida. Mejillas hundidas, pómulos ligeramente salientes, ojeras y labios pálidos. Fue como si hubiera envejecido muchos años de golpe. Pero claramente solo tengo 20 y tantos, estoy en la flor de la juventud. Y lo peor se pone hacia el final. Pérdida de peso, ictericia, dolor abdominal, agotamiento nervioso, como una herida purulenta en el pie, siempre presente como una sombra. Atormentándome hasta la muerte. No quiero morir con ese aspecto tan miserable. 11 de julio de 2022. Rompí mi promesa, pero aún así fui al banquete. Simon y Sofía hacen una excelente pareja. Si no estuviera loca, no se me habría ocurrido pensarlo en cuanto los vi. Más tarde Simón me vio. Quiso acercarse, pero salí corriendo. Perdí el control de mis emociones. Si Tina hubiera estado a mi lado, no sé qué habría hecho. 18 de julio de 2022. Dolor de estómago, insomnio. Comí, pero volví a vomitar. 22 de julio de 2022. Las tijeras que quedaron en la habitación estaban manchadas de sangre.
Al recobrar el sentido me di cuenta de que tenía un corte en el brazo. Rápidamente me lo vendé. Ya no es la primera vez. Mañana voy al hospital a que me den unas pastillas para dormir. 26 de julio de 2022, dolor abdominal, vómitos con sangre. Me duele más después de comer. Ya no quiero comer. 30 de julio de 2022. Acostado en la cama, casi me desmayo del dolor. Cuando recuperé la consciencia, vi a Tina lamiéndome la mano junto a la cama. Extendí la mano y le di una palmadita en la cabeza. Agarré mi teléfono con ganas de revisar mis redes sociales. Al abrirlo vi que Sofía había ido a la playa. La cuadrícula de fotos mostraba un paisaje precioso. En la última foto vi la mano de Simon. Nuestro anillo de boda seguía ahí. El 15 de agosto de 2022 vi a Sofía. Es tan hermosa. Hace mucho que no me miro al espejo. Sé que me he puesto muy fea. 20 de agosto de 2022. Parece que las pastillas para dormir están perdiendo su efecto. El médico me recomendó hospitalizarme. Dijo que el dolor solo empeoraría en las etapas posteriores. Me negué. De todos modos, nunca tuve la intención de vivir hasta el final. El 25 de agosto de 2022, Nina murió ese día. Pero Tina la salvó. 25 de agosto de 2022. Se suponía que moriría ese mismo día, pero Tina no lo permitió. No dejaba de llamar, tan ruidoso. Tan ruidoso que no pude dormir. Tan ruidoso que me inquietaba el corazón. El ruido. No lo soportaba más. Con el último resquicio de consciencia, llamé al 911. Unas horas después me desperté todavía con 4 gotas en el brazo. Una enfermera estaba junto a la cama. ¿Tina? Se quedó atónita por un momento. Me incorporé en el borde de la cama, intentando incorporarme, pero mi cuerpo seguía sin obedecer. La enfermera me ayudó a levantarme. Quiero ir a casa. Tu cuerpo aún está débil, todavía no puedes. Quiero ir a casa. Bajé la mirada. Terca e irrazonablemente lo repetí una vez más. Tina no está. Voy a buscar a Tina. Para cuando llegué a casa, ya era medianoche. Todavía tenía un mensaje de Simon en mi teléfono. No lo leí, simplemente lo bloqueé de inmediato. En cuanto se abrió la puerta, el perrito blanquecino saltó directo a mis brazos. Tina no dejaba de llamarme, acariciándome y lamiéndome. La abracé y de repente, las lágrimas empezaron a caer. Todas las emociones reprimidas estallaron como un torrente desbordante. Me senté en el frío suelo de la sala, abrazándola, y lloré un buen rato. Se me hincharon los ojos de tanto llorar. Finalmente enterré la cara en su pelaje y susurré con una voz que solo nosotros dos pudimos oír: Tina. Vámonos. Quiero ir a un lugar donde nadie nos conozca. Solo Tina y yo. Y amor. No sé si Tina, en mis brazos, entendió lo que dije. Simplemente me miró con seriedad y luego, lenta y cuidadosamente, me secó todas las lágrimas. Nadie en el mundo me ama. Pero la perrita sí. La perrita siempre querrá a quien la trajo a casa. Tina siempre querrá a Nina. Me apresuré a llegar a una isla durante la noche y me instalé en un sanatorio. La vida en la isla era tan maravillosa como esperaba. Durante el día jugaba en la playa con Tina y charlaba con la gente del pueblo, por la noche paseaba junto al mar. Me encanta el océano, sus olas infinitas y la brisa marina. Con solo mirar el mar, de alguna manera, me tranquiliza la mente de forma inexplicable. Contraté a una cuidadora, a una chica joven, guapa y capaz. Después de ayudarla unos días, le dije que podría ser un poco más difícil más adelante. Me vio tosiendo sangre y me preguntó qué enfermedad tenía. Cáncer de páncreas. Tiré el pañuelo manchado de sangre con naturalidad y le respondí. De repente los ojos de la chica se llenaron de lágrimas. Me sentí un poco nervioso, sin saber cómo consolarla. La chica me miró con lágrimas corriendo por sus mejillas. Señorita Nina, solo tiene 20 y tantos. Sus lágrimas cayeron sobre mi mano, quemándome hasta que la sentí caliente.
¿Por qué tuve que contraer esta enfermedad? Las chicas son más propensas a empatizar con otras chicas. Aunque nos conocíamos desde hacía poco, y aunque ella no conocía bien mi historia, la tristeza y el dolor que sentía por mí eran muy genuinos. En realidad, no estaba triste en absoluto. Porque ya estaba acostumbrada. Pero cuando me tomó la mano con cuidado conteniendo las lágrimas, me preguntó, «Debes estar sufriendo mucho, ¿verdad?» Seguía llorando. La enfermedad me había devastado hacía tiempo, hasta el punto de ser irreconocible. Desde el momento en que abrí los ojos, el dolor me acompañó. Luego me siguió como una sombra. No podía comer. Todos esos sabores antes deliciosos, ahora parecían cera de mascar. Tenía miedo de comer. Porque después de comer, el dolor solo empeoraba. El sufrimiento no era solo físico. La neurastenia inducida por el insomnio, sin nadie en quien confiar, me dejó rumiando estos dolores día tras día, sola. La única que estaba a mi lado era Tina. El perrito no podía hablar. Me rodeaba ladrando con ansiedad cada vez que me sentía mal. Cuando lo agarré, dejó de ladrar. Simplemente me lamió la mano en silencio. «Me duele mucho», le dije. Las palabras sonaban a queja, pero también a súplica de consuelo. Debían ser dirigidas a alguien que te ama. Pero no encontré a nadie a quien decírselo. No pude decírselo a papá, porque su hija solo se llama Sofía. No pude decírselo a mamá, porque mamá ya le pertenece a otra persona. Tampoco pude contárselo a Simon, porque estaba ocupado planeando un futuro con Sofía. Al final le conté todo a alguien a quien apenas conocía. Dejé de ir al hospital para recibir tratamiento. El tratamiento era solo una forma de prolongar mi sufrimiento y alargar los días dolorosos. Vivía a base de analgésicos y somníferos. Adelgazaba cada día. De vez en cuando, al mirarme al espejo, la persona que me devolvía la mirada tenía la piel cetrina y el rostro demacrado, sin mostrar rastro alguno de una joven de 20 y tantos años. «Qué feo», pensé. La vida es como una flor que se marchita rápidamente. Empecé a perder la fuerza para caminar. Todos los días, la chica me empujaba afuera para tomar el sol, viendo a Tina jugar en el césped. A veces la dejaba llevarme a la playa a dar un paseo, para sentir la brisa marina. A Tina no le importa que sea fea y siempre quiere besarme. Pero no la dejo. La chica ya no pregunta por mi enfermedad, solo charla conmigo sobre mi pasado, su pasado, chismes de todo. Un día, mientras recogía, vio el anillo de bodas que había guardado en el cajón y exclamó, «Señorita Nina, ¿está casada?» «Sí». «¿Y tu marido?» Se detuvo a medio camino, como si presintiera algo. Sonreí y dije, «No lo sabe». No sabía que estaba enferma. Él no sabía que había venido aquí en secreto. ¿Se divorciaron?, preguntó la chica antes de taparse la boca rápidamente. No. ¿Entonces por qué lo hizo? Sonreí levemente, no respondí y cambié de tema. Los días en la isla pasaron rápido. Los momentos felices siempre son fugaces. Empecé a perder las fuerzas. Los analgésicos habían dejado de hacer efecto. El dolor había llegado a un nivel insoportable y no podía comer nada. Escondí un cuchillo en la habitación. A veces ya lo tenía en la mano, pero al ver a Tina durmiendo plácidamente en la habitación, lo volvía a dejar. Vivir se había convertido en una especie de sufrimiento para mí. Ya casi no salía. Pero incluso acostarme me dolía. La chica se acercó a charlar conmigo contándome los chismes del pueblo. La hija de su vecina estaba rompiendo con su novio y discutían todas las noches. Más tarde la chica intentó suicidarse cortándose las venas en casa, lo que obligó a su novio a no romper. Estaba actuando irracional e histérica, causando un gran escándalo en el hospital. La chica suspiró con cierta tristeza, la escena era realmente aterradora. ¿Cómo podría alguien usar su propia vida para salvar el amor? Porque una vez amó demasiado. Luego se convirtió en una obsesión. Por eso se aferraron a ella con tanta fuerza, histéricas. La miré y sonreí, yo solía ser como ella. Porque nunca he sido amada en esta vida, siempre he anhelado el amor. La chica tenía una expresión de total sorpresa.
Nunca hubiera imaginado que Nina fuera tan dulce. Porque tengo a Tina. Al final, hay que dejarla ir. Ella aún tiene una oportunidad, puede reducir sus pérdidas a tiempo y empezar de nuevo. Pero yo no. Ya no puedo aguantar más. Le pedí a la chica que me llevara a dar un paseo. No había mucha gente en la playa al atardecer. Caminamos y paramos de vez en cuando. El camino estaba muy tranquilo. Tina tampoco gritó. Cuando me empujó de vuelta a la habitación, Tina se metió detrás de nosotros. Estos últimos días, no lo he dejado entrar a la habitación. Corrió al borde de mi cama, intentando saltar y acurrucarse conmigo. Le pedí a la chica que se lo llevara. Se negó a que la sujetaran, esquivándola a diestro y siniestro, enseñando los dientes y gruñéndole con fiereza. La llamé una vez. Volvió a calmarse mirándome con una tristeza inexplicable en los ojos. Miré a la chica. Lo recogió y se lo llevó. Fuera de la puerta, ladró un par de veces más. El sonido se fue apagando poco a poco. Recordé la primera vez que lo vi. Era asqueroso. Delgado y desaliñado, daba lástima. Más tarde el veterinario dijo que tenía muchos problemas y que había sido maltratado. Ojalá lo hubiera conocido antes. El dolor me nublaba la mente. Esperaba que en la otra vida pudiera traer a Tina a casa antes. Que fuera una perrita feliz y sana. Nunca más hambre ni frío, nunca más maltratado. También puedo aprender a amarme antes. Cuando la chica abrió la puerta, una figura alta y delgada ya estaba afuera del patio. Era el esposo de la señorita Nina. Nadie supo cuándo había llegado, estaba cubierto por una capa de escarcha. Al verla, esbozó una sonrisa rígida, como una marioneta de cuerda. ¿Podrías llevarme a los lugares que solía visitar? No dijo nada. No le gustaba esa persona. La señorita Nina siempre mantuvo el secreto de su matrimonio, solo podía insinuar algunas cosas sobre sus sentimientos. Claro que sentía curiosidad. Un día, mientras ayudaba a la señorita Nina a ordenar su habitación, tiró un libro de la mesa sin querer. Un cuaderno se abrió. Admitió sentir verdadera curiosidad y al agacharse para recogerlo, echó un vistazo al contenido. El diario que tiró era el diario de amor secreto de Nina. El nombre de Simon ocupaba la mayor parte de las páginas. A sus 20 años, cuando aún tenía la imaginación vívida, reconstruyó una historia a partir de las frases que la señorita Nina solía decir, un amor secreto que llevaba mucho tiempo enamorado, que terminó en el arrepentimiento de casarse con otro. Hasta que apareció el hombre que se encargó de sus pertenencias, luciendo un anillo de bodas idéntico al de Nina. Al ver su firma, se sintió de repente un poco aturdida. Si la señorita Nina se había casado con la persona que había amado durante tanto tiempo, ¿por qué había venido aquí sola a esperar lentamente la muerte? ¿Qué la había impedido volver a ver a su antiguo amante hasta el final? No lo entendía. Pero instintivamente odiaba a este hombre. Se negaba. Sin embargo, la quinta mañana, al abrir la puerta y verlo de pie en el patio, la niña finalmente cedió. Simon la siguió a los lugares que Nina solía visitar, un parque siempre lleno de gente, un café de la esquina, un tramo de carretera alrededor de una rotonda y una playa. Iba al parque todos los años a jugar con otros cachorros. En la cafetería, solía sentarse toda la tarde. Juan de Road está cerca del sanatorio, y cuando no necesitaba silla de ruedas, podía haber caminado mucho más lejos. La playa era el lugar donde más tiempo pasaba. Estaba allí con Tina. Después de jugar hasta cansarse, la mujer y el perro se acurrucaron juntos, frente al mar. Silencioso como dos esculturas. Simon caminaba de un lado a otro, imaginando una y otra vez. 5 días después, volvió a llamar a la puerta de la niña. Una repentina oleada de nerviosismo lo invadió y dudó antes de hablar. ¿Puede hablarme de Nina? La persona que tenía delante cambió de expresión de repente, el brazo que sostenía el pomo de la puerta tembló. Tras una larga pausa, por fin la oyó decir, no. La chica, que siempre se había mostrado fría con él, se emocionó, con los ojos enrojecidos. ¿Qué quiere oír el señor Simon? ¿Quiere oír cómo luchó contra su enfermedad? ¿O cómo falleció sola, con solo un perro a su lado?
O quizás como murió en agonía, devastada por el cáncer hasta quedar irreconocible. Nina nunca gritó de dolor. Pero la niña podía ver las venas hinchadas en su frente y el sudor frío. La niña no lloró cuando murió. La niña no lloró cuando sus cenizas fueron esparcidas en el mar. Cuando Tina fue enviada lejos, la pequeña no lloró al enterarse de que no comería ni bebería en casa ajena, simplemente se acurrucó hecha un ovillo. Pero acompañar a alguien, ver su vida devastada por la enfermedad, verla marchitarse poco a poco, presenciarla con un dolor insoportable pero aún dulce y en paz, ver a una persona viva convertirse en cenizas sostenidas en las manos. ¿Cómo no iba a estar desconsolada? En la flor de la vida, pero todo estaba irremediablemente perdido. Las lágrimas de la niña caían a borbotones. Lloró desconsoladamente y luego levantó la mano para enjugárselas. Con los ojos enrojecidos, la voz fría. Entonces, señor Simon, ¿dónde estaba cuando ella estaba enferma y con dolor? ¿Dónde estaba él?, pensó Simon. Estaba con Sofía. Simón se quedó en la isla medio mes. Encontró el hogar actual de Tina. Fue allí varias veces intentando recuperar a Tina de esa persona. Quien la acogió era un hombre de rostro feroz. Grosero e irrazonable. Por muy alto que fuera el precio, el hombre lo ignoró, incluso agarró una escoba varias veces para intentar ahuyentarlo. Se negó a rendirse y volvió con insistencia, si lo echaban, volvería al día siguiente. Después de 7 u 8 días, el hombre ya no lo soportó y se quedó en la puerta para regañarlo. Al terminar, preguntó, «¿Es solo un perrito? ¿Por qué insistes en tenerlo?» Simon se quedó allí aguantando la reprimenda en silencio como un colegial, y se quedó atónito al oír la pregunta. El silencio se prolongó un buen rato. El hombre no quiso molestarlo y estaba a punto de volver adentro, pero de repente lo oyó decir, «Es el recuerdo de mi difunta esposa». El hombre corpulento giró la cabeza, lo miró un par de veces y luego entró sin mirar atrás. Simón permaneció en silencio en la puerta. Al cabo de un momento volvió a salir, todavía con el perrito blanco en brazos. El hombre le entregó a Tina. «Cuídala bien. Si no, si la vuelves a ver, te culpará». Tina y él no eran muy cercanos. Simón la llevó a casa, su cama y sus juguetes seguían en la vieja casa. Tina se quedaba todos los días en la habitación donde vivía Nina. Simon lo supo porque la habitación estaba impregnada de su aroma. El perrito se hizo un ovillo, hundiéndose en la almohada. Tranquilo y educado, sin emitir ningún sonido. La vida no parecía diferente a la de antes. Simon seguía yendo a trabajar, saliendo, comiendo, viviendo, día tras día. Solo faltaba Nina. Era adulto, cuando tenía hambre comía, cuando tenía sed bebía, cuando estaba cansado dormía. Una mañana, Tina se escabulló mientras él abría la puerta. Salió corriendo y desapareció sin dejar rastro. Estaba tan ansioso que lo buscó por todas partes. Finalmente, al llegar a casa por la noche, lo vio agazapado en el umbral. Sus ojos oscuros y brillantes lo miraron, luego bajó la cabeza y ladró 2 veces. Simón lo recogió y lo sostuvo cerca, como Nina solía hacerlo antes. La casa estaba oscura, sin luces. En medio de la oscuridad, Simón abrazó a Tina un buen rato antes de finalmente soltar un suspiro. No me culparía. Ya no quería volver a verlo. En la empresa decían que Simón había cambiado. No se había vuelto más frío, sino más amable. Simon solía ser un hombre de pocas palabras, siempre con una expresión fría. Pero últimamente ha estado inexplicablemente alegre, e incluso por las cosas más pequeñas, te hacía un cumplido cariñoso varias veces. En la empresa corrían rumores. Si Simon no estuviera casado, esa sonrisa me robaría el alma. ¿Qué le pasa a Simón? ¿Alguien lo ha poseído? Parece una persona completamente diferente. La chica sostuvo su café y rió. ¿Será posible que Simón haya sido asimilado por su esposa? La esposa de Simón era una mujer muy hermosa. Siempre que la veían sonreía, era dulce y amable, pero a la vez muy capaz. A veces cuando pasaba, lo saludaba con cariño, sin darse aires. Y hablando de eso, la señorita Nina hacía tiempo que no venía. Simón pasó por la despensa y solo escuchó esa frase.
El tiempo pareció detenerse de repente en ese instante. Simon se quedó en la puerta, incapaz de dar un paso. Ella nunca volvería. Tina seguía saliendo todos los días. Por la tarde esperaba en la puerta a que Simon volviera y luego subió corriendo a la habitación de Nina. De repente a Simon le entró curiosidad. ¿Qué hacía afuera todos los días? Él la seguía observándola mientras daba un rodeo hacia el parque. Encontró un arenero, cavó un rato en la tierra, se fue, desanduvo sus pasos y deambuló por el vecindario 2 veces más. Después regresó a casa, agachándose junto a la puerta, esperando a que regresara. Al principio Simón no lo entendía. Hasta que un día una niña en el parque lo tocó con suavidad y preguntó con dulzura: «Tina, ¿dónde está tu hermana?». Tina ladró 2 veces y luego volvió a callarse. De repente Simón comprendió. Este era el camino que Nina tomaba con él todos los días. Nina se había ido. Siguió caminando. Ese día Simón siguió a Tina a la habitación de Nina otra vez. El cachorro se metió debajo del escritorio y sacó una botella vacía. Simón miró la botella vacía, que estaba etiquetada como somníferos. De repente recordó la línea que había sido tachada. Nina murió ese día. Pero Tina la salvó. El frasco vacío de pastillas para dormir, los arañazos en la puerta, la escritura manchada de lágrimas, los mensajes sin respuesta. Y Nina, quien originalmente debía morir ese día. El dolor reprimido que había estado reprimiendo se convirtió al instante en un torrente, abrumándolo como una inundación. El arrepentimiento se transformó en una bestia monstruosa, devorándolo por completo y masticándolo una y otra vez. Simon se desplomó en el suelo, repasando los detalles de ese día una y otra vez como si se castigara. ¿Qué había hecho exactamente? 3 días después, James finalmente llamó a la puerta de su amigo. Sofía le había enviado mensajes a Simon y lo había llamado repetidamente, pero él no había respondido a ninguno. Desesperada, recurrió a James en busca de ayuda. James estuvo en la puerta de su amigo, tocando durante 3 horas. Simon solo llevaba una camisa blanca, manchada con todo tipo de manchas de vino, y sobresaltó a James cuando abrió la puerta. El intenso olor a alcohol le dio ganas de vomitar, pero por suerte Simon solo parecía un poco descuidado y olía fuertemente a alcohol, su ánimo seguía relativamente estable. Como de costumbre tenía una expresión fría, pero aún así parecía lo suficientemente accesible como para comunicarse con él. Su amigo entró en la habitación sin decir palabra, y en cuanto James vio el interior, casi estalló de ira. La sala estaba llena de botellas vacías de diversos tipos de alcohol. Estaban ordenadas en el suelo, sin ningún desorden. Todo en la habitación estaba en orden. Simon se sentó en el sofá, cogió una botella medio vacía de la mesa de centro, se la llevó a la boca y echó la cabeza hacia atrás. James dio un paso adelante y le arrebató la botella. El líquido incoloro se derramó sobre Simon. Miró a James sin decir palabra, luego lentamente sacó otra botella de una caja cercana, preparándose para abrirla. «Simon, ¿estás loco? ¿Tienes suerte de estar vivo ahora mismo y sigues bebiendo?». James le arrebató la bebida, profiriendo solo 2 maldiciones antes de ver a su amigo desplomarse en el sofá y cerrar los ojos. Cuando Simon despertó en el hospital, lo primero que vio fue a James a su lado. Tenía la cabeza nublada y le pareció recordar una escena en la que James le gritaba. Simon pensó un momento, recordando solo que seguía bebiendo, y cuando ya no pudo más, fue al baño a vomitar, y después de vomitar, siguió bebiendo. Pero nunca se emborrachó. James dejó el teléfono y vio a su amigo tumbado en la cama, mirándolo fijamente. La falta de expresión lo hacía aún más aterrador. James sintió una oleada de ira, maldita sea. Nina se ha ido. Las repentinas palabras atravesaron la ira de James, la voz de su amigo sonó ronca como papel de lija al frotarse. ¿Nina se ha ido? ¿A dónde se ha ido? Su mente no pudo comprenderlo por un momento. Simón bajó la mirada. Está enferma. ¿Qué enfermedad? Cáncer de páncreas. James se quedó en silencio al instante. En nuestro aniversario de bodas, Sofía me llamó, diciéndome que estaba enferma y me pidió que fuera a verla. Al irme, Nina me preguntó si no podía ir. No respondí.
Esa noche tomó un montón de pastillas para dormir sola en casa. Simon levantó la vista, sus ojos eran como un charco estancado. ¿En qué crees que estaba pensando cuando finalmente me despidió? James guardó silencio. ¿En qué estaba pensando cuando se tomó las pastillas para dormir y se quedó en la cama esperando la muerte? Nadie respondió. La persona en la cama se incorporó de repente con los ojos enrojecidos y la voz ronca y dolorida. No estaba claro si se lo preguntaba a sí mismo o a otra persona. ¿Qué crees que está pensando? James se levantó de repente. Sin mirar atrás salió y la puerta de la habitación del hospital se cerró de golpe con un fuerte portazo. Se quedó solo en la habitación. Solo con la mirada perdida en la pared blanca y desnuda. Finalmente rompió a llorar. Tras ser dado de baja, Simon dejó su trabajo. A diario acompañaba a Nian Nian, recorriendo los caminos que habían recorrido juntos. Día tras día, año tras año. Siguió las recetas que Nina le había preparado y aprendió a cocinar. De desconocido a experto, pero comparado con lo que hacía Nina, siempre sentía que le faltaba algo. Más tarde también empezó a sufrir de insomnio. Cuando no podía dormir, revisaba los viejos diarios de Nina. En cada página encontraba su nombre. Los hojeaba una y otra vez. Llorando y riendo. Resultó que lo había amado con cariño durante tantos años. Más tarde, Tina ya no podía caminar. Originalmente era una perra callejera, con varios problemas de salud y una esperanza de vida corta. Si Nina no la hubiera llevado a casa, habría muerto en el invierno 2 años después. Dejó de salir y se acurrucaba todos los días tumbada en la almohada de Nina. Simon tampoco se fue a ningún lado. Después de comer, se quedó con él. El día que Tina murió, Simon estuvo a su lado. El perrito, tumbado, se puso de pie de repente, ladró 2 veces en un punto determinado y luego esbozó una sonrisa tonta, meneando la cola con dificultad. Simon lo vio intentar saltar hacia adelante y luego caer de nuevo sobre la cama, inmóvil. Después de más de 10 segundos, se quedó en silencio. Simon supo que era Nina quien venía a buscarlo. Mientras el sueño se tragaba su último resquicio de consciencia, Simon pensó, así que esta era la sensación que Nina tuvo ese día.